Bendiciones, amados hermanos. En este nuestro sexto episodio de nuestra serie Oración, Comunión con Dios, quiero platicar con ustedes acerca de la importancia de esta gran acción que tenemos del poder orar. Y es que pues usted sabe que se nos ha sido enseñada, tenemos yo creo que el conocimiento de pues la doctrina, ¿verdad? Que cuán relevante es el poder orar, de que tenemos que hacerlo en todo tiempo, dice orar sin cesar, orar los unos por los otros, el poder interceder, de que incluso a través de nuestros padres espirituales, que son nuestros pastores, somos convocados, ¿verdad?, a este momento de oración por los hermanos asignados, pero que también en su vida diaria, pues usted tiene ese momento de oración, o deberíamos, ¿verdad?, como cristianos, poder tener ese tiempo dedicado, ese tiempo específico justo para la comunión con Dios a través de la oración. Y a veces, pues algo tan sencillo, podríamos decirlo así, que es solamente pues como una charla, ¿verdad? Como una plática abierta, en confianza, como un hijo a su padre, pues es esa oración. Pero bueno, decía yo entre comillas sencillo, porque pues hemos aprendido que la oración tiene grandes beneficios, tiene poder. En la oración pues encontramos cierto poder, pero pues a veces en nuestra necesidad, en nuestra petición, en nuestro día a día, quizá ya no sabemos cómo pedir, quizá pues si bien nos enseñan, ¿verdad? O tenemos en nuestro corazón, bueno, Padre, queremos pedir como tú quieres que yo pida, ¿verdad? Que sus pensamientos sean en nuestros pensamientos, pero a veces pues no podemos encontrar esa sinergia, y quizá es que nuestras oraciones no estén siendo contestadas. Pues sabemos que hay diversos obstáculos que puede haber, ¿verdad? Pero quizá uno de ellos sea porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y en nuestras vidas podría venir esa angustia de, bueno, tengo esta necesidad, tengo esta petición, tengo esta angustia, quisiera orar por esto, o incluso querer interceder o el orar por otros, pero quizá no lo estamos haciendo como es la voluntad del Padre. Y a veces pues es un poquito humanamente a lo mejor difícil poder entender esa voluntad, porque pues nuestro deseo, nuestra necesidad, lo que vivimos es una cosa. Pero mi hermano, yo encontraba en la palabra del Señor que pues es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a esa voluntad. Dice en Romanos 8, a partir del verso 26, que es el Espíritu el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque ciertamente no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermano, quizá a veces pues nosotros estamos orando, ¿verdad? Y no sabemos cómo hacerlo. A veces quizá ya no encontramos las palabras, o quizá ha estado como usted orando tras una petición, tras una necesidad, y ha sido constante ahí en eso, pero dice, bueno, pues quizá no veo ahorita el resultado o la respuesta de parte de Dios, quizás porque no estamos orando como como conviene, dice, como debiéramos orar. Pero hermano, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que tome el control de nuestras palabras, mire, la palabra dice que el Señor ya sabe lo que vamos a decir antes que eso salga de nuestra boca. Él conoce nuestros corazones. Entonces, solamente dejemos que el Espíritu Santo sea el que pueda interceder por nosotros. Y aquí dice cómo lo hace. Dice que a través de gemidos indecibles. Y mire, sigue diciendo aquí en Romanos que entonces cuando el Espíritu Santo viene a hacer como esa ayuda, eh, es el Padre el que conoce, el que escudriña los corazones, que ya sabe cuál es el sentir del Espíritu. Entonces hay como una conexión, y en el momento que pues nuestra oración se une con la intercesión del Espíritu Santo y dejamos que esa intercesión sea más poderosa que lo que nuestro corazón pueda estar deseando, el Señor lo escucha y el Señor obra a favor. El Señor contesta con misericordia. Esa palabra que dice que el Espíritu, encontrar en otras versiones, perdón, que dice que el Espíritu nos ayuda. Eso es como juntarse para ayudar, juntarse con armonía. Entonces, cuando estamos en armonía con el Espíritu, podemos pedir de manera como el Señor quisiera. Y después dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿verdad? Y dice entonces, bueno, ¿cómo no nos concederá también todas las demás cosas? Y su palabra también nos enseña que primero busquemos el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces yo encontraba también otra versión que dice que no sabemos lo que nos conviene pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros. Intercede por los creyentes, por los que hemos sido santos, justificados, en plena armonía con la voluntad de Dios. Es así como entonces empezamos a transformar nuestra oración en que no solamente sean nuestros deseos, nuestras necesidades, sino conforme a la voluntad de Dios. Y hermano, esa palabra venía a mí en que el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Quizá en nuestra oración podamos tener esa debilidad, el que no sepamos qué pedir cuando oramos o no sepamos qué decir. Y mire, me llamaba la atención que esa palabra debilidad significa también enfermedad, fragilidad, impotencia, carencia de fortaleza. Entonces a veces quizás nosotros estemos ya impotentes ante una situación y estemos enfermos y por eso sea nuestra oración. Quizá ya incluso pues hemos sido debilitados y ya no tenemos esa fortaleza o esa fuerza para poder acercarnos en oración, para poder levantarnos incluso en nuestro día a día. Pero mire hermano, dice que sin embargo, a pesar de todo eso, el Espíritu mismo es el que intercede con gemidos que no se pueden decir con palabras. Y Él pues nos escudriña en nuestro corazón sabiendo el anhelo y cuál es el querer de Dios para nuestras vidas. Entonces, incluso cuando usted ya no encuentre las palabras para poder seguir orando, para poder seguir rogando al Señor por algo, deje que el Espíritu Santo sea el que a través de esos gemidos pueda elevar su oración conforme a la voluntad del Padre. Y al final de este verso decía que pues Dios mismo no ha escatimado, ¿verdad? Nada para con nosotros, que nos ha dado el regalo más grande. Y dice una versión, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, hermano, no hay otro camino. Sabemos que Él es la única verdad, es la única, el único camino, ¿verdad? Y es justamente la relación, la comunión con Él, en la cual Él ya nos colocó. Y me llamaba la atención que esa palabra debilidad es la misma que Pablo dice que había tenido un aguijón, ¿verdad? Si usted recuerda. Y dice en 2 Corintios 12:8 que pues a través de ese aguijón que él había tenido, ya le había rogado al Señor 3 veces. Él menciona 3 veces ya le he rogado para que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, ahorita te lo quito. No, el Señor no se lo quitó. El Señor le dijo, bástate mi gracia, pues en mi poder se perfecciona. En mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermano, yo puedo ver aquí que justamente, como le decía, a veces estamos quizá pidiendo por algo constantemente y ha sido ruego 1, 2, 3 veces, incluso hasta más, ¿verdad? Por usted, por una necesidad, por una enfermedad, por ese aguijón que le está ahí quizá molestando, ¿verdad? Que decimos, Padre, pues ya no podemos, ya hicimos lo posible, nosotros ahora tú haz lo imposible. Y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Ese ruego es presentarse delante de Dios, es venir con súplica, es pedir, es acudir, pero fíjese que una de los significados también es exigencia. Entonces, hermano, sí tenemos que pedir, sí tenemos que rogar, sí tenemos que hacerlo constantemente y vamos a hallar bendición cuando lo hagamos una y otra vez, ¿verdad? Porque la palabra también dice que el rey contestó a una mujer cuando le dijo, ya me cansó, ya le voy a dar lo que quiere. Pero mire, que tampoco nos volvamos exigentes, nada de que Señor, lo quiero ahora mismo, no, sino que podamos entregarlo con humildad nuestro ruego y el Señor va a hacer la obra. Mientras Él dice, bástate mi gracia. Ese bastar es tener satisfacción, estar satisfecho. También es como levantar un muro alrededor. Yo veía que esto es como una cerca que se levanta alrededor nuestro para que no venga pues justamente esa debilidad, sino que podamos estar satisfechos, contentos, dice en contentamiento. Bástate en mi gracia, dice el Señor. Y esa gracia es su favor, es su misericordia,
es la influencia de parte de Dios, ¿verdad? La influencia divina sobre nuestro corazón, pero también significa gozo, gracia, gratitud. Mi hermano, cuando nosotros aprendemos a estar satisfechos con el Señor, en el Señor y con lo que Él nos da, podemos estar agradecidos por todo lo que tenemos y aún por lo que no tenemos, poder decirle gracias, porque algo el Señor está haciendo en ese proceso. Gracias incluso por el aguijón que quizá tenemos, porque es para que el Señor perfeccione su poder en nosotros. Esa palabra poder es la palabra fuerza, potencia, milagro. Entonces, si usted está esperando algo, solamente disfrute la gracia del Señor para que Él pueda manifestar su milagro, su poder. Y decía Pablo, entonces, como el Señor me dijo, bástate mi gracia, bueno, muy gustosamente me gloriaré más bien en las debilidades. Y eso es algo bien tremendo porque es aprender a estar felices, a estar incluso orgullosos, ¿verdad? Con humildad, pues, pero orgullosos, regocijados, alegres, en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad, en medio de alguna necesidad, en medio, dice, de la angustia, en medio de privaciones, de persecuciones. Entonces, cuando somos débiles, el Señor es fuerte en nosotros. Y tenemos que aprender a poder a ser agradecidos para que Él se manifieste. Y mire, hermano, por último quiero dejarle con un dato que incluso científicamente está comprobado que en nuestro cerebro se activa la gratitud y la ansiedad en el mismo lugar. Entonces, mientras hay gratitud, no puede haber ansiedad. Pero si hay ansiedad, es difícil que sea manifestada la gratitud. Y si nosotros estamos con esa satisfacción, con ese bástate mi gracia que nos dice el Señor, pues nosotros podemos ir generando incluso a nivel cerebral en nuestros neurotransmisores, en esa acción de gracias, poder ir contrarrestando toda ansiedad, toda angustia, toda desesperación, toda preocupación, todo miedo, toda sensación de cansancio, incluso todo esto a través de la gratitud, eso que viene también mediante la acción de gracias. Entonces, hermano, yo le quiero dejar con eso en su corazón, que quizá no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Pero que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esa intercesión. Y que en nuestra oración y en nuestro día a día tengamos esa palabra que el Señor nos da, que es bástate mi gracia. Porque mientras nosotros estamos débiles, el Señor muestra su poder en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.